Integrando Manejos, el podcast que viaja por toda la Argentina uniendo las voces de productores y especialistas en el manejo de plagas. Las preguntas que el productor quiere hacer, respondidas por expertos. Nos acompañan Agrofina, Atanor, Bayer, Corteva, FMC, Syngenta, Sumitomo, UPL, AgroAdvance, Ligier, Rizobacter. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast de REM. Soy Mariano Drinkovich, asesor privado, socio de la regional Vicuña Maquena de Apresid. Para este episodio tenemos el agrado de contar con el ingeniero Beto Peralta, de Halcón Monitoreos, quien nos va a acompañar a establecer pautas imprescindibles para el diagnóstico y monitoreo exitosos durante la campaña, formar equipos de agrónomos y cuáles son los tips básicos que hay que tener presente para no fracasar en los diagnósticos cuando salimos al campo. Bueno, Beto, bienvenido a este espacio y gracias por sumarte a los podcasts de la REM. Hola, Mariano. Muchas gracias por convocarme. Placer poder estar con ustedes. Bueno, gracias a vos por estar, y para ir arrancando y ya metiéndonos directamente en tema, nos parecía importante que nos digas qué te parece tener en claro cuál es la importancia del monitoreo, cuál es la relevancia de capacitarse previo a salir al campo, y si crees que es ahí donde radica el éxito o es esta la base del éxito. Es eso, es la base, es realmente son los cimientos, y a veces uno ve lo que construye, ve el edificio, ve lo de arriba y nunca ve los cimientos, que es lo más importante. Y el monitoreo es eso, es justamente recabar información para poder tomar una muy buena decisión en el seguimiento del sistema. Para dar una idea, un ejemplo, yo siempre digo a los chicos cuando los capacitamos y damos pautas de monitoreo y qué es el monitoreo en sí, le decimos, miren, es como un médico, vos podés tener el mejor médico, pero si el laboratorio no te da bien los análisis, el médico no va a tomar una decisión correcta, por más que sea el mejor profesional del mundo. Entonces eso es el monitoreo, es tratar de recabar la información lo más precisa posible, lo más exacta es difícil, pero sí con cierta precisión para que se construya una muy buena decisión. Si te equivocás en eso, por más que después construya el mejor sistema, el cimiento está flojo y se te cae todo. Entonces, esa es la parte crucial de entender qué es el monitoreo. Bueno, más que claro y buenísimo, y ya sabiendo eso y entendiendo de la importancia que tiene el monitoreo y el monitoreador propiamente dicho, el técnico a campo, metámonos ya directamente en el lote y posicionándonos en la época del año en la que nos encontramos, ya en la recta final de los cultivos de invierno, de los trigos, y pensando en algunas plagas puntuales como chinche o oruga desgranadora, digamos, ¿qué tiene que tener en cuenta el técnico ese que va a campo y que sale a monitorear? Él se tiene que parar siempre con una visión, antes que nada, global del sistema y ver cuál es la problemática que se está dando en el sistema. Por eso nosotros decimos que el monitoreo, hay varios conceptos y varias definiciones de monitoreo. A nosotros lo que más nos gusta decir que es un seguimiento secuencial, donde vos registrás información, y acá hay una palabrita compleja, ¿no? Porque decimos información pertinente del sistema. Entonces no únicamente el monitoreador, tenés que ver todo el sistema. Entonces decís, mira, si en toda la región hay problemas de oruga militar o hay problemas de oruga desgranadora en trigo, bueno, es el problema que te está ya diciendo el sistema que hay. Y te informás de todos lados, no únicamente una persona aislada. Entonces ya vas con un objetivo el lote, decir, a ver cuál es la problemática. Siempre tenés que plantear cuál es el objetivo del monitoreo. Si no es simplemente ir a ver. En cambio el monitoreo se basa en la observación. Y eso es una información pertinente y qué es importante, qué es menos importante, darle valores a la información que voy a buscar. Y vos mencionás, por ejemplo, ahora en la fina, bueno, sabemos que se le empezaron a levantar las temperaturas, se empezó a aumentar la actividad. Por un montón de otras causas, hay presencia de orugas. Y ahí hay un punto clave que me está pasando, que yo siempre digo, en el monitoreo sanitario de los cultivos, tiene 3 etapas clave. Primero es la identificación de la problemática o de la situación, la cuantificación, y después tratar de modelizar o estimar cómo va a evolucionar. O sea, todo eso que hiciste poner en el tiempo, qué va a ocurrir en el tiempo. Uno de los problemas que estamos teniendo es la identificación. Parece tonto, parece algo que está superado, pero es donde a veces es clave y nos equivocamos. Por ejemplo, yo estoy viendo mucho ataque en toda la región de trigo ahora de lo que antes se llamaba pseudolete adúltera, o se llama mitimnia, que le cambió el nombre a la Lepidoptero, y es la oruga militar verdadera.
de la gramínea del trigo. Y muchos me llaman diciendo tengo desgranadora. Nada que ver el manejo de una y otra. Es totalmente distinto. Entonces, primero identificación. Son las dos orugas que estamos teniendo los trigos. Y la primera pauta que tienen que tener los monitoreadores para ver cómo empezamos. Identificar bien el problema. Sobre eso decime la cantidad. Hay que buscar una idea de cuantificarlo. A veces las problemáticas son difíciles de cuantificar, es cierto. Pero tenemos que tener una idea de cuánto es mucho, cuánto es poco, para poder después ver su evolución. Tal cual, y creo que cuando hablas de esa cuantificación o dificultad de cuantificación, si lo trasladamos a chinche, es mucho más difícil esa cuantificación de decir cuántas. Y ahí es donde el monitoreador se tiene que capacitar en cómo cuantificar. Y hay herramientas. Lo que pasa por ahí es cierto, cuando los técnicos vamos al campo no podés llevar un acoplado con herramientas para ir a revisar un lote. Pero, por ejemplo, en los que son los cultivos de plano, que le llamamos como trigo, alfalfa, lo mejor es la red. Y casi nadie usa red. Todo el mundo me usa el paño vertical. Y el paño es más para cultivo de línea. Pero hay que saber que, más allá del método que usa siempre el mismo método y tratar de conocer tu error de muestreo. O sea, a veces no importa cuán grande o chico el error, sino que el error sea constante para saber qué estamos evaluando y cómo vemos la evolución. Y sobre eso también cuantificar el daño. O sea, por ejemplo, militar lo que principalmente hace es comportarse como defoliadora. Suele comer a veces aristas y a veces un grano, pero no es la típica desgranadora que va a la espiga. Entonces tenemos que ver el daño que ocurre y ver cómo evoluciona el daño. Porque en realidad lo que queremos es proteger el cultivo. A mí la plaga en realidad no me importa que el cultivo rinda. Está bien. Entonces eso voy siguiéndolo. Sí, bueno, muy bueno. Y también, como decía, estamos terminando una campaña de cultivos de fina y nos metemos en el inicio de una campaña de gruesa. Estamos arrancando en algunas zonas ya con maíces emergidos, pero en algunas otras zonas terminando una campaña de cultivos de servicio, puentes verdes lotes completos verdes durante todo el año. ¿Cómo ves estos puentes verdes o lotes completamente verdes durante todos los meses del año como lugar donde habitan los insectos? ¿Qué tenemos en cuenta? ¿Qué buscamos? ¿Qué vemos? ¿Y a qué prestar atención? ¿Y a qué posiblemente no? Y para la parte sanitaria podría decirte que sería un nuevo problema el puente verde. Y que quede claro cómo lo digo, es un nuevo problema, no es ni mayor ni peor problema, es un nuevo problema a manejar las plagas por los puentes verdes. Cuando no tenemos puente verde tenemos otras expresiones de plagas. Mira, justamente ayer fui a revisar un lote que lo estamos monitoreando, un productor que quiere incursionar en agricultura orgánica dentro de su sistema, que siembra varias hectáreas, y tiene un círculo de riego donde hace agricultura orgánica. Y el principal problema es las malezas. Y las malezas en la agricultura orgánica no queda otra más que roturar el suelo. Esa roturación del suelo, él ve que es totalmente horrible, no es porque estemos con apreciación, pero es así, porque veíamos que la parte donde tenía los círculos de riego con el trigo, barbecho, todo, iba a buscar bicho bolita y encontraba lombrices, encontraba una actividad en un suelo vivo. Donde estaba la parte orgánica estaba muerto. Entonces en estos últimos años dijimos, bueno, ¿cómo tratar de mejorar el control de maleza? Cultivo de cobertura. Y como no se controla con herbicida, se rotura la vicia. Bueno, la vicia nos trajo aparejado que una cantidad en un sector increíble que hoy posicionó, que nos queremos morir, de oruga cortadora, no la típica agrotis, sino que era Peridroma saucea. Como digo, es un nuevo problema, entonces vos tenés que, cada vez que incursionar en algo que mejore el sistema, pensá que la agricultura siempre, en algún lado, la agricultura es una actividad artificial, no es algo natural, por algún lado va a aparecer algo nuevo. Entonces, estudiar el sistema. Entonces, en eso los cultivos de cobertura siempre decimos, mira, trajo una gran mejora, que tengo que ver qué problema nuevo puede traer para ver cómo lo manejamos. Porque acá este productor me dijo, che, al final es peor, no hago cultivo de cobertura. No, les digo, peor es después manejar malezas, que es imposible. Esas malezas que no te dejan producir. Entonces siempre tenés que pensarlo, como siempre digo, la sanidad vegetal es la historia y la sábana corta. Siempre a algún lado te va a faltar, no te termina de tapar todo nunca en la agricultura. Entonces pensá dónde querés sufrir menos frío, en los pies o en el pecho, y después fíjate cómo vamos a tratar de mejorar la parte donde pega más el frío. Si yo digo, no quiero tener frío en los pies, bueno, veo cómo la parte superior de mi cabeza, todo lo manejo. Hoy era este ejemplo. Digo, dejemos la cobertura porque es fabuloso los beneficios que trae, y este nuevo problema vemos cómo lo hacemos con los puentes verdes. Que, sabiendo que hay puente verde, y si uno estudia un poquito más la dinámica y ve el ambiente,
empezás a ver qué problema puede venir. Por ejemplo, si me pusiste una vicia, como te decía, es obvio que dentro de las chinches va a predominar chinche la alfalfa, que es la más grave en soja. Si me pones gramínea, va a predominar chinche los cuernos, que sabés que es la menos dañina en soja, por ejemplo. Y eso lo vas viendo qué vamos poniendo, qué cultivo y qué preveemos en ese manejo de la plaga que te pueda aparecer. Está bien, más que claro, Beto, y gracias por la respuesta. Y volviendo a lo que decíamos antes, estamos de cara a una campaña gruesa que está comenzando. Me gustaría que nos ayudes un poco a diagramar cuáles son las pautas más importantes que tenemos que tener en cuenta para planificar esa salida a campo, que consideramos que no es simplemente decir, bueno, hoy me voy al campo y a donde caigo empiezo a monitorear. Creo que son salidas planificadas y estratégicas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta y cuáles son los errores más comunes que solemos cometer a la hora de salir a campo en este inicio de campaña? Bueno, ahí dijiste una palabra clave que es estratégica. O sea, hoy estamos en la etapa de diseñar estrategias. O sea, siempre digo, la estrategia se hace con la información del pasado y la táctica se hace con la información del momento. O sea, entonces en el monitoreo yo tengo información de lo que ha ido ocurriendo para atrás y voy planteando una estrategia. Conozco mi lote, conozco mi zona, y entonces planteo ver cómo vamos a monitorear. Por ejemplo, y veo qué información tengo. Hoy, por ejemplo, los climatólogos todos están hablando que va a ser un año muy caluroso y que las lluvias no van a ser muy generosas. No se habla de un niño ni una niña fuerte, pero sabemos que se plantea ahí. Entonces ya digo, bueno, vamos a plantear una estrategia donde hay plagas, por ejemplo, arañuelas, que son muy explosivas. Entonces, bueno, ya planteemos cómo recorrer para arañuela, para esas plagas que pueden venir esta campaña. Es una estrategia y vamos a estar atentos a cómo recorrer eso. Siempre, obvio, como no podés acaparar todo, estar siempre dispuesto a la sorpresa, que te parezca algo distinto en la campaña. Pero ya vas planificando cómo recorrer para que después, sobre la hora, no te pegue de golpe, que nos suele pasar cuando hay falta de estrategia, decir, mirá, tal producto es el mejor acaricida y me dice, no lo consigo, no hay más, se acabó. Eso muestra que nadie lo planteó previo, decir, che, mira, una campaña que viene así, ¿cómo puede ser que de sorpresa? Venimos hablando desde agosto que se va a dar esto y estamos en enero y no tenés el acaricida correcto para la anuela. Eso muestra cuando hay falta de estrategia o de planteo de estrategias. Eso es crucial. Y el monitoreador eso tiene que estar muy atento y ver cómo va a diseñar un plan de recorrida de sus campos, en qué tiempos y cómo lo va a hacer, de acuerdo a esa dinámica. Porque lo más traicionero en esto son los tiempos. O sea, cada cuánto recorrer, cómo lo recorro, ver eso. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde, digo? ¿En qué parte del lote voy a buscarlo? No es lo mismo si voy a buscar una oruga cortadora en maíz que una arañuela que en zonas onduladas la vamos a estar buscando en diferentes lugares, me imagino, ¿no? Este ejemplo que dijiste de cobertura es ideal. Por ejemplo, este año los trigos tuvieron un tipo de arañuela. No es la arañuela de soja, sino es Petrovia, es otra, que no hace tela. Nada que ver con la soja. Ahora, si vos me hiciste una cobertura como vicia, agárrate que es fuente de inóculo de arañuela. No es por eso, como siempre digo, no es por eso que no hagamos vicia. Es que yo sé que ahí tengo que ir a revisar con mayor atención que si me hubiese hecho una gramínea como cultivo de cobertura para la granuela. Obviamente puede estar en los dos lotes de sojas, pero ya voy sabiendo dónde puede aumentar, dónde voy a recorrer más, cómo lo voy a recorrer, o a veces no hago cultivo de cobertura de vicia, y me quedaron vicias en alguna parte del lote, u otra maleza guacha, ahí voy a ver el problema. Entonces eso es donde planificamos el cómo recorrer y desde una estrategia de monitoreo. Sí, y considerando que en muchos casos las personas que toman o tomamos la decisión de aplicación o qué producto, en muchos casos dependemos de monitoreadores, de equipos técnicos que van a campo y no precisamente tenemos nosotros los ojos sobre el lote, sino de una persona, un técnico, un ingeniero que recorre y nos pasa una planilla de monitoreo. Digamos, ¿qué recomendación o qué tips le darías a ese técnico que sale al campo para que vuelva con esa información lo más clara posible y que sea relevante para la hora de tomar la decisión? Bueno, lo primero que les planteo es entiendan lo que es a veces yo le digo cultivo correcto, o sea, cómo es un cultivo sano. Uno de los problemas que tenemos en Argentina, digamos, lo que más conozco, es que el monitoreo que lo hace, y siempre lo digo, es el que menos sabe. Y lo digo en el buen sentido, o sea, el que sale es el chico recién recibido,
A veces cuando me toca capacitar peones, el mejor tractorista no es el que va al campo, sino otro que no le gusta o lo mandan a revisar. Entonces digo, bueno, ¿cómo hacer para que esta persona me dé información fidedigna? Entonces en eso planteamos. Entonces no tiene que volverse nunca un monitoreador, tiene que ser entomólogo. Es lo peor que te puede pasar. Ni fitopatólogo, ni diservólogo. Entonces, ¿qué tiene que ser un monitoreador? Saber qué es lo correcto. Entonces, lo primero que cuando va a revisar plagas en un cultivo o enfermedades en un cultivo, conocer el cultivo. Esa es la base. El primer tip es conocer un cultivo, cómo tiene que ser bien y sano, su etapa fenológica, todo. Para identificar la plaga hay tiempo, para identificar la enfermedad hay tiempo, pero si vos no sabés que el cultivo no está creciendo bien, tiene un daño que no lo ves, me confundís un raspado de aranuela con, no sé, o de trips con una fito o algo raro, ahí es donde le erramos. Entonces el primer tip es conocerme bien el cultivo. Siempre lo planteamos, y esto lo suelo hablar con varios ecofisiólogos, que la base del monitoreo es la ecofisiología del cultivo, conocer bien el cultivo. Sobre eso, cuando le tiene que dar al que toma la decisión, la información, la apreciación del si el cultivo lo ve bien, lo ve sano, lindo, es fabuloso para la toma de decisión, el que tiene que decidir. No es únicamente tengo tanto número de plaga o tal tipo de daño, sino cómo está el cultivo, cómo viene creciendo. Ese es el primer tip que le doy. Sobre eso después, bueno, tratar de cuando recorre, tratar de conocer, como digo, de lo que vas a apreciar y cuantificar cuál es el error, porque lo primero que te voy a decir yo, ¿cuánto viste? De lo que viste, ¿cuánto viste? Y ahí hay pautas. Sabemos que en orugas es fácil, porque es algo que ya se ha institucionalizado muy bueno en el país, que cuando decimos, hay 2 medidoras, ya todos sabemos que hablamos de 2 medidoras por metro con el paño vertical. Eso es algo fabuloso. Pero por ahí hay plagas que no sabés. Entonces decís, mirá, aranuela, ¿cómo cuantificamos la aranuela? Bueno, ahí hay que tratar de buscar cómo se cuantifica. Hay escalas para medir, escalas fáciles, y quien toma la decisión, como que recaba la información, tiene que tener en común la unidad de medida. Es el principal tip, tener en común la unidad de medida. Como dije, 2 orugas por metro, decir, hay 2 orugas, ni decimos por metro, ya es porque tenemos entre los dos la pauta de qué hablamos. Bueno, los otros tenemos que tener la misma pauta de qué estamos hablando para hablar el mismo idioma, para saber que es mucho o poco. Sí, creo que es importantísimo tener una muy buena conexión y un ida y vuelta entre el monitoreador y quien toma la decisión, y como vos bien decías, el mismo criterio o el mismo ojo en decir, son 2 orugas, y ya sabemos que son 2 orugas por metro. Así que es buenísimo ese dato, Beto, gracias. Y pensando, si nos enfocamos en soja, en la defoliación de esta, siempre hay algunas controversias en qué es lo que pasa, cuándo es el momento de toma de decisión de una aplicación por defoliadoras. Consideramos que muchas veces las aplicaciones son o por estadio fenológico, porque va junto con un fungicida, o porque no estamos acostumbrados muchas veces a ver sojas comida, generando estas aplicaciones tempranas o con presión de plaga que a veces no necesariamente son altas. A mí muchas veces como cazador de siniestro agrícola me pasa que vos vas al campo y decís, bueno, la defoliación es X, y el productor o el técnico asesor del campo estás viendo que parece que es muchísimo más. Entonces creo que ahí hay una gran controversia y pasan cosas con un ojo distinto, me parece, o vemos cosas con un ojo distinto. ¿Cómo sugerís que debería ser el manejo para estas situaciones? Hay escalas de referencia, y lo mejor es con una escala de papel donde están los dibujitos, qué porcentaje tiene la defoliación, y decimos, bueno, a esto le llamamos así, así y así. Si para él 5 es un 10, bueno, no sé, pero acordemos entre los dos que para vos es 10, bueno, ya está bien, es 10, pero yo te digo es 10. Yo internamente será 5, pero a esto le llamamos 10, a esto le llamamos 20, porque lo importante es ver la evolución del daño y ponernos de acuerdo en decir lo mismo, y no pisarnos. O sea, eso me pasó históricamente con productores, todo, y generalmente, y ahora, encima que la defoliación después de intacta, que no funciona como antes, vuelve después de años, y estamos acostumbrados a ver sojas muy sanas. Y hay mucha controversia en cómo calcularlo. Por eso nosotros siempre damos esa guía, que vos tenés indicadores, cuánto es 5, cuánto es 10, y ojo, un temita. La defoliación es la defoliación de toda la planta, no de lo que yo observo, porque a veces yo, sin querer el ojo, al estar mayormente sanas las hojas,
el ojo mira lo distinto y ve la hoja dañada. Entonces ahí sobreestima. Por ejemplo, cuando está todo muy, muy dañado, a veces subestima, pero que nunca llegamos a esos casos. Que sería un caso una piedra, por ejemplo, subestimamos, sería al revés, porque está juntamente muy, muy dañado. Pero en el caso de defoliación la sobreestimamos. Yo a veces he ido de defoliación del 10% y me dicen 25%. Cuando arranca una planta y le mostrás la planta fuera del cultivo y le mostrás todas las hojas que están abajo sanas, verdes, lindas, le digo, mirá, el total de defoliación de la planta no llega ni al 10%. Eso es interesante que lo vayan viendo y vayan trabajando para ver justamente la evolución de la defoliación. Porque lo importante en esto es decir, a ver, ¿cuánta defoliación voy a tolerar? Yo no tengo que superar tal valor por mi cultivo. Listo, entonces empiezo con un 5, 10. Y si yo veo la evolución que va creciendo la población y va creciendo la defoliación, es donde tomo la decisión de intervenir o no con un producto. Y ahí es todo un temita, ¿no? Porque en el control químico hemos mudado en los últimos años, no nos damos cuenta, hemos mudado de una tecnología de control con productos de muy baja persistencia, pero alto volteo, hace 20 años atrás, nos hemos mudado ahora a productos de bajo volteo con persistencia. Entonces, la toma de decisión es muy distinta de hace 15, 20 años. Tengo que ser hoy más, siempre lo digo, hoy tengo que ser mucho más tiempista. Tenemos que ya prever hacia dónde va el sistema, porque no voy a tener tanto volteo, pero sí la persistencia de control. Con los activos en general, es un concepto global que estoy viendo para ver cómo lo manejamos. Entonces, en eso decir, la defoliación, bueno, ¿cómo la mido? Nos ponemos de acuerdo. ¿A qué le llamamos 10, 5, cuánto? Hay escalas que te ayudan. No hace falta ser tan fino. A veces monitorean me dicen, tengo 12% de defoliación. ¿Qué diferencia entre 12 y 15? 12, 10. O 12 y 10. Ojo, hay métodos para medir 12, pero eso ya más para ensayos. Para lo que es diagnóstico no hace falta. Si va de 5 en 5, está entre 0 y 5, entre 5 y 10, basta y sobra para plantear. Creo que es importante, Beto, uno que anda mucho a campo, es importante algo que dijiste, que es para ajustar mucho el ojo y el número, sacar la planta del lote y mirarla sola, analizarla sola. Creo que ahí es como que uno se lleva una imagen mucho más objetiva y un número más claro de lo que está pasando. Sí, eso es fundamental. Mirar la planta entera es fundamental. O a veces abrir surco y agacharse. Y en eso después, como dije, ver el cultivo. No es lo mismo un 10% de defoliación en una soja que creció muy lindo, que está cerrando surcos, está llena de hojas, a la de la campaña anterior, no esta última, semejante sequía que nunca cerró surco, que todas las hojas valen oros. Ahí la defoliación, el mismo valor cambia. Claro, cambia creo que para la toma de decisión que uno tiene que tomar. No es lo mismo un 10 con suelos en capacidad de campo, hoja creciendo exuberantemente, llena de hoja, que un 10% de defoliación en punto de marchité permanente, unas hojas sin hojas y que está complicada para cerrar un surco. Que ahí entramos en la histórica controversia de los umbrales. Y yo creo que la controversia de los umbrales porque siempre se manejaron como algo estático. Y justamente estamos hablando de sistemas muy dinámicos. Y no es estar a favor o en contra del umbral. No, el umbral es divino porque es una guía de cuánto es mucho, cuánto es poco. Es una guía. Ahora vos tenés que ver tu situación. Entonces yo tengo trabajos, siempre lo cito, por ejemplo, trabajos espectaculares de Juan Carlos Gamundi y Perotti, de Linto Olivero, de defoliación y de los umbrales en sus trabajos que presentan. Le digo, bueno, esto me da una guía. Ahora yo tengo que ver, estoy en un cultivo estresado, estoy en un cultivo que está creciendo normal. Mi techo de rendimiento es 45 quintales porque estoy bajo riego, o estoy en secano con estrés que mi techo de rendimiento es 20 quintales. La dinámica del área foliar en los dos cultivos son distintos. Y yo con esa guía, para saber cuánto es mucho y poco, digo, bueno, a ver, ¿cuánto tomo la decisión? Si con un 5, un 10, un 20, un 25. Eso es lo más importante para mí en el monitoreador, que el monitoreador tiene que tener en cuenta. Está bien, gracias Beto, y creo que con este último comentario que haces nos llevas de nuevo a la primera pregunta. Cuando respondías decís ver el sistema y no ver, digamos, que yo siempre digo, hay que ver la película y no la foto. Con la foto puedo cometer graves errores. Si yo veo la película, cómo empezó, cómo viene sucediendo y qué es lo que puede llegar a pasar, creo que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Y ya saliéndonos del lote de soja y metiéndonos en lo que viene sucediendo
pero a nivel general en las últimas campañas donde los insectos, plagas como Lepidoptero en soja BT, pulgón amarillo en sorgo, Dálvulus como vector de achaparramiento, entre otros vectores, vienen siendo protagonistas. Sin lugar a duda, Dálvulus en la última campaña fue el protagonista número 1, sobre todo al norte. Bueno, nos gustaría saber desde tu óptica a qué se debe estos nuevos escenarios, qué crees que puede verse y cómo aconsejar a los monitoreadores en este sentido. Sacando lo que puede pasar esta campaña, por Dálvulus, porque realmente rompió muchos esquemas, algo increíble lo que nos pasó, que ya vamos a hablar un poquito de eso, pero en términos globales, ¿cómo veo yo el sistema en términos globales? Que van a seguir apareciendo y se va a seguir manteniendo esto en el tiempo. Lo que estamos viendo en los últimos años, más allá, porque viste que está cuestionado el calentamiento global, que sí, que no, hay algunos que dicen que se da, que no se da, y después meterse en por qué el calentamiento sí o no, más allá de esa polémica que no me quiero meter, algo que estamos viendo en los últimos años es lo que se llama la tropicalización de los climas templados. Este invierno que pasó tuvimos un regalo de muchísimas heladas, pero hace ya varios años que no tenemos registro de tantas heladas, y cuando vemos nuestros sistemas biológicos, las plagas, todo, tienen miles y millones de años de evolución. Entonces, cuando empezamos, yo siempre pongo de ejemplo a mi madre, que tiene 93 años, y habla de las heladas cuando yo era chica, nada que ver con las que me he criado yo y las que se están criando mis hijos, por ejemplo. Entonces, viendo esos sistemas, un ejemplo típico que pongo, mírenlo, Aedes aegypti. Aedes aegypti, el mosquito del dengue, no estaba como registro en los fines de los 80, en los 90, en la Facultad de Ciencias Biológicas de Córdoba. Y hoy Aedes aegypti es un habitante normal de Córdoba y ya en Buenos Aires. Entonces esto se está dando de que eventos biológicos que eran más tropicales están yendo más a zonas templadas. Entonces Dálvulus es un fenómeno que se ha venido dando así. Entonces, que acá por ejemplo el doctor Birla habla mucho de las regiones, y que se sigue dando esas regiones que él habla por latitudes. La pregunta es si esas latitudes se han incrementado, o sea, se ha bajado y se va a mantener el tiempo. A mí hay varios comparativas biológicas que me dan la pauta que sí, que se va a mantener. El ejemplo que puse de Aedes, por ejemplo, Chrysodexis, la falsa medidora, que era bien de Tucumán, bien del norte y bien brasilera. El norte de Córdoba la tiene todos los años, en mayor o menor proporción la tiene, ella aparece. Entonces se da ese fenómeno. Y se da para los dos lados, tanto para el sur como para el norte. En Estados Unidos también está ocurriendo ese fenómeno. Entonces, como sistema, estoy viendo eso en forma global a futuro. Y para todo monitoreo recomiendo, estemos atentos a la sorpresa, porque puede pasar que de golpe hagamos algún manejo y no nos damos cuenta en ese manejo que favorecemos a esta problemática. Que el mejor ejemplo fue esta niña que es la chicharrita. Se fue dando de a poco, fue apareciendo, y por cosas que hicimos nuestro manejo, el año pasado explotó. Bueno, Beto, muchas gracias por los comentarios. Ya entrando en el final de este podcast, y consultarte por último, ¿cómo crees que va a evolucionar el monitoreo en los próximos años con la disponibilidad de nuevas tecnologías como son los drones, la inteligencia artificial, los sensores remotos y toda esta nueva era de tecnología que se está metiendo en el agro? Un desafío divino. Divino. ¿Y por qué lo veo un desafío divino? Se va a meter de lleno. Algo que yo siempre digo, que cuando dije recién que el monitorea el que menos sabe porque va al chango recién recibido, bueno, eso tiene una gran ventaja, eso me da una buena pauta, porque justamente los jóvenes son los que mejor toman esta nueva tecnología. A los viejos nos cuesta 10 veces más ver cómo incorporarla, y se va a incorporar con una fuerza terrible. Por ejemplo, ayer estábamos instalando en forma experimental un sistema de trampeo de chicharrita con cámara de foto, que se sube a la red la foto para identificar algo fabuloso. Un entomólogo viejo diría, bueno, pero ¿cómo lo reconoce? No sé bien tal característica. No importa eso, está en experimentación y se va a venir. Y los changos jóvenes eso empujan muchísimo. Hoy estamos en pañales con eso todavía, seguimos yendo todo con el paño, seguimos haciendo algo tradicional, pero son todas herramientas que se complementan muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, cuando yo empecé a monitorear, para darte una idea, estaba con el StarTAC, para dar una idea, ¿no?
Y si yo veo la evolución en estos 20 años monitoreo con esto, hoy por ejemplo NDVI es algo fabuloso y lo estamos usando poco. ¿Qué te sirve? No te dice qué ocurre en el lote, tenés que ir igual, pero te dice, mira, allá hay algo distinto, anda a verlo. Cuando yo salía tenía que caminar como loco para verlo distinto. Hoy no, ya te direcciona mucho mejor. Entonces hoy, es más, en mi época era mucho más válido el famoso muestreo al azar para que se te estabilice la curva de algo estadístico. Hoy ya el muestreo es más dirigido porque vas a ver la problemática. Ojo, esto no significa dejar de cuantificar con criterio, pero son herramientas que decir, mira, nada de al azar, no hay que hacer nada al azar, hay que hacer dirigido y tratar de cuantificarlo. Pues tenés NDVI, tenés drones, tenés imágenes que te muestran bien la parte de daño. Antes era más ojímetro, a ver qué porcentaje el área. Hoy sacás mucho mejor. Todo eso son cosas que suman y cada vez se vienen con mayor fuerza. A mí realmente me fascina. Y lo que estoy viendo hoy con mucha fuerza son el tema drones, para imagen de arriba. NDVI es algo fabuloso, que antes costaba mucho encontrar páginas, hoy lo tengo en tiempo real, con una precisión muy buena. Antes las precisiones eran mucho más bajas, hoy la precisión de NDVI a nivel del lote son fabulosas. Y yo creo que cada vez se va a incorporar mucho más y no hay que tener miedo. No nos va a reemplazar a nosotros, porque justamente nosotros somos los que hacemos el criterio. Estas son herramientas que te alimentan para un mejor criterio. Yo creo que es donde, digamos, y apreciar que siempre fue, digamos, un movimiento de innovación, o sea, justamente la siembra directa como fue en su momento innovación y el Congreso lo es. Yo creo que es un área para que esto se desarrolle con mayor fuerza, porque le encanta lo nuevo, Entonces, en eso nuevo, ¿qué es lo bueno de decir me encanta lo nuevo? Es que no me paro en decir la limitante, esto no sirve, sino la limitante es decir, a ver cómo lo supero, porque es algo muy bueno. ¿Tiene su limitante? Sí, como todo, pero lo veo algo muy, muy interesante. Es más, estas últimas 2 campañas hemos empezado a utilizar mucho el NDVI para el monitoreo. O sea, conocemos los lotes y los vamos siguiendo. Sí, mirá cómo está, que vemos acá. Inteligencia artificial todavía no sé, no la conozco mucho para decir que estamos usando, no, capaz que la esté usando sin querer, pero la estamos viendo cómo encontrarla, cómo buscarla. Esto que me mostraron ayer, por ejemplo, esas trampas inteligentes de chicharrita automáticas, para identificar sería, no las trampas, es como las trampas amarillas, nada más que le saca una foto y un software te define qué población tenés chicharrita. Eso sería inteligencia artificial también, pero bueno, estamos viendo, es algo que se viene con muchísima fuerza. Bueno, Beto, muchísimas gracias por todo, gracias en nombre mío y desde Aprecid por sumarte al podcast de REM Integrando Manejos y bueno, muchísimas gracias también por todos los aportes, consejos y que le has dejado a cada uno de los monitoreadores e ingenieros que escuchen este podcast. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, y como mensaje, aunque muchos van a decir que es tu curro, porque es lo que me dedico, pero el mensaje es no dejen de monitorear. O sea, no hay peor cosa que dejar de monitorear. Y es monitorear el sistema, no únicamente las plagas. O sea, ver las plagas dentro del sistema. Así que muchísimas gracias, Mariano, por esto y espero que los pequeños tips que tiró les sirva. Bueno, gracias, Beto. Nos acompañan Agrofina, Atanor, Bayer, Corteva, FMC, Syngenta, Sumitomo, UPL, AgroAdvance, Ligier, Rizobacter. Para ver más contenido de la REM, podés entrar a la web de Aprecid o suscribirte a nuestro canal de YouTube.